Hola, mi nombre es Ameyali Andrea Solar Jiménez, soy alumna del Instituto Tecnológico de Puebla y hoy les voy a presentar el tema de detección y control de los desórdenes por trauma acumulativo para la materia de ergonomía aplicada. Ok, vamos a iniciar definiendo qué son los desórdenes por trauma acumulativo. Ok, los desórdenes por trauma acumulativo son desórdenes musculoesqueléticos que generalmente se presentan cuando un trabajador utiliza o sobreutiliza alguna parte de su cuerpo. Un ejemplo claro puede ser cuando una persona hace alguna operación, eh, tal vez apretar algunas pinzas, pero lo hace de manera muy repetitiva, entonces es un sobreuso de esa parte de su cuerpo que serían sus manos. Ok, bueno, para la detección de los desórdenes por trauma acumulativo es importante tomar en cuenta los síntomas que se tienen para esto. Ah, bueno, cabe mencionar que este tipo de lesiones que se tienen o desórdenes aparecen de manera muy lenta, o sea, son de aparición lenta y muchas veces el trabajador pues no nota este desorden o esta lesión que se tiene porque va apareciendo de forma lenta. Ok, algunos de los síntomas pueden ser dolor en alguna parte del cuerpo, principalmente estos desórdenes pueden ser en el área de la espalda o las extremidades como las manos y las piernas. Otro síntoma puede ser la hinchazón, como lo vemos aquí, bueno, podemos presentar hinchazón no solo en las piernas, también en las manos y en la espalda o hombros. Otro síntoma es la sensación de ardor, principalmente se da en pies, pero también puede ser en manos, entonces este es un síntoma que debe ser alertado y que no debemos tomar a la ligera. Si nuestros trabajadores presentan estos síntomas, es importante atenderlos. Otro síntoma puede ser la sensación de hormigueo, que es uno de los síntomas más comunes que se tienen en este tipo de desórdenes por trauma acumulativo. La sensación de hormigueo puede ser en las manos o pies, pero es importante atenderlo. O la rigidez. Bueno, la rigidez principalmente aparece en la zona o en la parte baja de la espalda, que son las lumbares, y pues se puede presentar debido a un sobreesfuerzo que se tiene cuando se agacha para alcanzar algo o cargar alguna caja. Ok, esta parte es de la detección, o bueno, como tal, estos síntomas nos pueden ayudar a la detección de estos desórdenes por trauma acumulativo. Ahora vamos con la parte del control. Para tener un control adecuado de la aparición de estos desórdenes, es importante, como primer paso, establecer un diagnóstico. Estableciendo un diagnóstico, bueno, al establecer este tipo de diagnóstico, es importante tomar en cuenta el historial clínico de nuestro trabajador, ya que este tipo de desórdenes puede aparecer por la carga excesiva de trabajo, pero también nuestro trabajador puede tener antecedentes de alguna lesión que le haya causado fuera del trabajo y es lo que puede estar causando este malestar o lesión. El segundo paso es hacer un examen físico. Como tal, en el examen físico lo que se quiere o lo que se pretende hacer es detectar posibles lesiones y descartar daños a la salud. Cuando se hace este examen, analizamos el cuerpo del trabajador, la lesión que presenta, si en caso de que la presente, y se pueden descartar posibles daños a la salud que se tengan, o en caso contrario, pues sí pueden aceptarse o puede aceptarse que esto está generando un daño a la salud. Como siguiente paso tenemos el análisis ergonómico. Después de haber establecido un diagnóstico, después de haber hecho un examen físico, es necesario hacer un análisis a nivel ergonómico. Este análisis debe contar con evidencia objetiva de lo que se está realizando. Es importante tomar en cuenta fundamentos de la ergonomía y como tal analizar si estas lesiones están siendo causadas porque no se tiene un correcto diseño ergonómico de la estación de trabajo o del lugar de trabajo en el que está laborando el trabajador. Ok, el siguiente paso es análisis del puesto de trabajo. Como tal, vamos ya directo al área donde está el trabajador y se va a hacer un análisis del puesto de trabajo. Esto es con el fin de detectar causas no ocupacionales, como causas primarias. Esto quiere decir que debemos detectar
¿Qué causa, bueno, qué está causando el problema en nuestro trabajador o alguna lesión? Ok, en general, pues esto sería todo para la detección y control de los desórdenes por trauma acumulativo. Muchas veces estos desórdenes por trauma acumulativo solo son lesiones temporales y para las lesiones temporales, pues se recomienda que el trabajador tenga reposo y después de tener reposo, que se le capacite correctamente para aprender técnicas de trabajo en las que pueda desarrollar un trabajo adecuado y más que nada para que se tenga el aprendizaje de las posturas en las que se realiza el trabajo y ya no presentar alguna lesión a futuro o que esa lesión siga. Pero si nuestro trabajador llega a tener una lesión que es irreversible, en este caso es importante tomar medidas farmacológicas, es decir, vamos a medicar a nuestro trabajador. Obviamente no lo vamos a hacer nosotros, va a ser un especialista, pero en este caso lo que más se usa son medicamentos antiinflamatorios que ayudan a que la parte de que esté afectada o que esté lesionada pueda mejorar. Y en casos extremos en donde nuestra lesión ya no tiene remedio, o sea, ya está, el daño es muy profundo o ya es muy grave, se llega a medidas quirúrgicas en la que se debe someter al trabajador a alguna operación para que se tenga un, pues sí, una mejora de salud o su salud esté bien. Ok, como segundo tema tenemos el cálculo del índice del riesgo de los desórdenes por trauma acumulativo. En este tema, como tal, vamos a calcular el índice de riesgo que se tiene al realizar una operación y, bueno, qué riesgo se tiene de tener algún desorden por trauma acumulativo. Como ya les había dicho, los desórdenes por trauma acumulativo son desórdenes musculoesqueléticos relacionados por el trabajo. Estos pueden ser los resultados del sobreuso de alguna parte del cuerpo, es decir, de la repetición de movimientos o movimientos muy forzados. Ok, los desórdenes por trauma musculoesqueléticos más comunes son el dolor cervical, el dolor lumbar, la tendinitis, que esto es cuando un tendón se endurece y ya no podemos como tal realizar un movimiento, o el síndrome del túnel del carpo. Esto es cuando nuestras extremidades tienden a sentir hormigueo. Ok, bueno, este tipo de riesgo puede derivar de alguna fuerza excesiva que se realice en el trabajo, la duración de la jornada de trabajo. Sabemos que a veces los trabajadores están sometidos a jornadas de trabajo muy largas y es importante que se tenga un control sobre esas jornadas. También derivado de movimientos extremos, muchas veces se hacen sobreesfuerzos para realizar alguna operación y es importante que se modifiquen. Y bueno, como tal ya vamos a entrar a la fórmula para el índice de riesgo. Para calcular el riesgo de contraer algún desorden por trauma acumulativo, utilizamos esta fórmula, que es índice de riesgo de los desórdenes por trauma acumulativo es igual a 0.3. 0.3 es una constante por la frecuencia más la postura más factores de fuerza más 0.1, que igualmente es una constante, por el factor del misceláneo. Como tal, les voy a ir definiendo a qué se refiere cada factor que se utiliza en esta fórmula. El primer factor utilizado es el factor de frecuencia. Este factor de frecuencia se va a obtener del número de movimientos de la mano por día entre 10.000. Para realizar esta fórmula es necesario que nosotros como ingenieros industriales y analistas del puesto de trabajo nos apoyemos en este tipo de tablas en el que vamos a registrar todos los datos del trabajador y como tal los resultados que obtengamos de cada uno. Como tal, esta es la primera tabla. En la primera tabla nosotros vamos a apuntar el título del trabajo que se está haciendo, en este caso es corte, y la descripción del trabajo que se está haciendo. En este ejemplo tenemos separar navajas, entre otros datos que son la fecha, el nombre del analista, y que como sabemos es importante quién analiza el puesto de trabajo para futuras aclaraciones, el departamento en el que se está realizando.
Y aquí ya tenemos como tal el cálculo del factor de frecuencia. En el factor de frecuencia se utilizan términos como el tiempo ciclo, el número de partes que se realizan, el número de movimientos de la mano por ciclo y por día. En este caso nos interesa obtener el factor de frecuencia, que es el número de movimientos de la mano. En este ejemplo tenemos que el número de movimientos de la mano entre día es igual a 15.480. Este es un valor que se obtuvo al analizar el puesto o en su caso a un trabajador en la operación de corte de algún tipo de proceso, sea cual sea el proceso. Y se divide entre 10.000. Esto igualmente es una constante. 10.000 es una constante que no cambia. Como resultado nos da 1.55. Este es un valor que se debe sustituir en la fórmula de frecuencia. Después de esto, del factor frecuencia, tenemos el factor postura. El factor postura es igual al total de puntos de las condiciones encerradas en un círculo entre 10. Ok, para entender mejor esto, tenemos que utilizar esta tabla. En esta tabla se detalla todas las operaciones que se realizan y la postura que adquiere cada parte de nuestro cuerpo. Esta escala está clasificada del 0 al 3. Entonces nosotros como tal vamos a ir analizando el puesto de trabajo y vamos a ir encerrando los que sí cumplen y qué puntuación se les va a dar. Entonces se les da la puntuación y al final de cuentas vamos a sumar todos los puntos posibles, que serían 8. 8 y se va a dividir entre 10. Esto nos daría un resultado de 0.80 para este ejemplo. Ok, seguimos. Para calcular el siguiente factor, que es nuestro factor fuerza, el factor fuerza es igual a la fuerza de agarre entre el máximo de agarre. Estos son datos que debemos tomar observando como tal en la analista que podemos ser nosotros. Y estos valores se van a dividir entre 0.15, que igualmente es una constante. En el ejemplo que les estoy presentando tenemos esta tablita en la que como primer punto tenemos la fuerza de agarre, que es nuestro primer requisito para esta fórmula. Y en la fuerza de agarre tenemos 30 libras, esta sería nuestra fuerza. Y el segundo punto es el máximo de agarre o fuerza de presión también llamada así. Y tenemos que esto es equivalente a 100 libras. Esto como tal, como les digo, estos datos se obtienen de la observación del puesto de trabajo. Pueden ser diferentes ya que no todas las operaciones de trabajo son las mismas. Estos valores se van a dividir y divididos se van a dividir entre 0.15. Estos valores, o como tal, la fórmula de factor fuerza sería igual a 2. Entonces, como factor fuerza, tenemos que es igual a 2. Ok. Por último, tenemos el factor misceláneo. El factor misceláneo se evalúa con puntos. Igualmente, tenemos nuestra tabla y vamos a analizar. En el factor misceláneo se evalúan aspectos como la orilla puntiaguda, guante, vibración, tipo de acción y temperatura. Es por eso que se llama misceláneo, ya que se evalúan diferentes factores como son la vibración, temperatura. En este caso, en nuestro ejemplo, igual la escala es del 0 al 3 y aquí vamos a encerrar los puntos en los que aplica el análisis que nosotros estamos haciendo. Como tal, aquí en esta operación que es corte, solo tenemos que en tipo de acción es intermitente. Entonces, esto está en la tabla ubicado con valor de 1. Vamos a tener que, solo vamos a tener un punto. Y este factor misceláneo se va a obtener de los puntos que se obtenga en esta evaluación, o sea, en esta tabla, entre 3. Entonces nosotros vamos a dividir ese punto que obtuvimos entre 3 y nos va a dar un valor de 0.33 para este ejemplo, que igualmente se va a sustituir. Bueno, por último ya tenemos la sustitución de nuestra fórmula. Como tal, vamos a sustituir nuestra fórmula, todos los factores, factor frecuencia, que ya lo calculamos, factor de postura, que igualmente se calculó, factor fuerza y factor misceláneo. Todos los datos que obtuvimos se van a sustituir en la fórmula del índice de riesgo de los desórdenes por trauma acumulativo. Escribimos 0.3 por la frecuencia, más postura, más factores de fuerza, más la constante 0.1 por el factor misceláneo.
En este caso, en el ejemplo que les estaba presentando, vamos a sustituir como primer punto ponemos 0.3, que es nuestro constante, y después lo vamos a multiplicar por 1.55, que sería el resultado que obtuvimos del factor frecuencia, más 0.80, que es el resultado del factor postura, más 2, que sería el factor fuerza. Esto le vamos a sumar 0.1, que es nuestra constante, que no cambia de valor, esa siempre sigue igual, y lo vamos a multiplicar por 0.33, que es el valor que nos dio al calcular el factor misceláneo. Esto nos da igual a 1.34. ¿Y qué interpretación se le da a este resultado? Bueno, si tenemos un valor del 0 al 1, podemos decir que no existe algún riesgo de que la operación o la operación que estamos analizando la realice la mayoría de los trabajadores. La mayoría la puede realizar sin algún problema. Si tenemos un valor del 0 al 1 en este cálculo del índice de riesgo. Si nuestro cálculo del índice del riesgo da un valor de 1 al 3, esto quiere decir que esta operación sí nos puede generar problemas o algunas lesiones en algunos trabajadores, no en todos, pero sí. Entonces es necesario que se modifique un poco la operación o que se vea qué es lo que tiene problema. Pero si nos da un valor mayor a 3, esto quiere decir que nuestra operación representa un riesgo muy grande para la mayoría de nuestros trabajadores y puede causar trastornos por trauma acumulativo. De ser así, es necesario cambiar totalmente la operación o realizar cambios muy drásticos en ella para que no nos genere algún tipo de problema. Continuamos con el tema 3, que es gráfica de incomodidad del cuerpo. Ok, vamos a empezar a explicar qué es la gráfica de incomodidad del cuerpo. Esta es una técnica para identificar problemas relacionados con los desórdenes por trauma acumulativo. Estas gráficas como tal evalúan el nivel de dolor o incomodidad de varias partes del cuerpo humano. En este caso, un analista es el que toma ese tipo de gráficas, como se ve en esta imagen, y evalúa la cantidad de dolor o incomodidad que tiene el operador al realizar cierta operación y va llenando la gráfica. La gráfica como tal se evalúa en una escala del 0 al 10, donde la escala 0 es que no se presenta ningún dolor y la escala 10 es el máximo dolor que pueda sentir el operador. Como tal, tenemos la escala 0, que en ella el operador no presenta ningún dolor y pues no hay riesgo de sufrir alguna lesión. Después seguimos con el punto 5, que es un dolor extremadamente ligero. Eso quiere decir que, o sea, se percibe un dolor, pero es muy, muy ligero. Seguimos con la escala 1, que es un dolor muy ligero. Escala 2 es un dolor débil. Y escala 3, que es un dolor moderado. Al igual que la escala 4 es un dolor moderado, pero tiene una intensidad más alta. Esto quiere decir que el dolor puede ir incrementando en algunas zonas del cuerpo. Después seguimos con la escala 5, que ya es un dolor más fuerte en el que se presenta que se presenta en la gráfica de incomodidad. La escala 6 ya es un dolor más fuerte, pero como tal se presenta con intensidad pesada, es decir, que puede ser aún más fuerte. En las escalas 7, 8 y 9 presentamos un dolor muy muy fuerte en el que ya es necesario tomar acciones preventivas o correctivas para aliviar o resolver este problema de por qué está causando incomodidad o dolor en el cuerpo del trabajador. Cuando llegamos a la escala del 10, esto quiere decir que la operación que se está realizando es inadecuada o no cumple con los estándares de seguridad para que el trabajador la realice, ya que se tiende a sentir una incomodidad extrema o un dolor extremo en alguna parte del cuerpo de los trabajadores. Estas gráficas nos ayudan más que nada a calcular el nivel de riesgo al que está expuesto nuestro trabajador. Eso nos va a ayudar a dar una pauta para analizar qué riesgos corre, qué lesiones podemos adquirir al realizarle una operación que está mal diseñada o trabajar en un
lugar de trabajo donde no se tienen las medidas adecuadas, ergonómicas para que el trabajador realice las operaciones. Eh, es importante tomar medidas preventivas para reducir este tipo de incomodidades en el cuerpo. Como ya se los decía, el analista tiene que observar al trabajador y como tal hacer un análisis del cuerpo completo en donde puede deducir por medio de porcentajes cómo es que siente el nivel de incomodidad en el cuerpo. Dependiendo de la operación que se realice, es la incomodidad que se puede sentir en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, podemos tener incomodidad mayormente en la espalda baja, que son las lumbares, o mayor incomodidad en los manos o en los codos. Y es importante que el analista observe a fondo y sepa interpretar estas gráficas. Como tal, se presenta y van calificando el dolor en esta escala el operador y ya mediante estos resultados se puede interpretar si el trabajador o bueno el índice de riesgo es alto o bajo para alguna operación y en qué parte del cuerpo se localiza mayor incomodidad. Ok, por último tema tenemos el proyecto de la norma 036-1 de la STPS del año 2017. Como tal, la NOM 036 es una norma oficial mexicana que está guiada a la protección de la salud de los trabajadores. Esta norma establece elementos para que nosotros podamos identificar, analizar y prevenir, además de controlar factores de riesgo ergonómicos dentro de los centros de trabajo en los que estemos laborando. Como ya se los decía, o en otras palabras, esta norma va principalmente enfocada a salvaguardar la salud de nuestros trabajadores. Es decir, esta norma es aplicada a los centros de trabajo para que no se tenga ningún tipo de riesgo a la hora de que el operador realice alguna operación y establece criterios que ayudan a prevenir futuras lesiones para que no se corra ningún riesgo. Como tal, es importante que algún analista ergonómico sepa aplicar esta norma, ya que es indispensable tenerla para asegurar la salud de los trabajadores. Para aplicar esta norma, como primer paso, es importante identificar actividades donde se originan factores de riesgo. Para este paso es necesario la observación detallada del centro de trabajo en el que estamos, ya que se debe identificar todas aquellas actividades en las que se impliquen factores de riesgo ergonómico. Como ya lo sabemos, la ergonomía está presente en la mayoría de las actividades que se realizan dentro de un proceso, sea cual sea el proceso. Como segundo paso es analizar y evaluar todas las operaciones. Después de identificar cuántas operaciones se realizan y que tienen un riesgo ergonómico, es importante analizar todas las operaciones y si realmente representan un peligro para el trabajador o para la salud del trabajador. Como tercer paso debemos establecer protocolos de control e implementar medidas de prevención. Esto es importante ya que una vez que analizamos el lugar de trabajo, cada actividad y si representa algún riesgo, es importante establecer medidas preventivas que nos ayuden a no tener alguna desgracia y en algún futuro que algún trabajador sea lesionado, e incluso no solo uno, sino varios trabajadores resulten lesionados. Es importante tener esa cultura de prevención y no caer en los errores de que se quiera corregir el problema después de que ya haya varios trabajadores lesionados o algún trabajador haya tenido algún riesgo o atentado contra su salud. El siguiente paso es dar información a los empleados sobre los riesgos de la salud por adecuados procedimientos. Es importante que nuestros trabajadores tengan en cuenta el riesgo que representa seguir procedimientos inadecuados. Si el analista ergonómico o el analista de riesgos hacia la salud identifica que algún
proceso no es el adecuado, es importante que a los trabajadores se les haga saber que seguir el proceso tal cual se los indica, como tal su jefe directo o la persona encargada de diseñar el área de trabajo. Es importante recalcar que deben seguir al pie de la letra todos estos procedimientos. Si no, esto representa un riesgo para la salud y como tal pueden tener alguna lesión o daño. El siguiente paso es capacitar y enseñar a instituir a los colaboradores. Esto quiere decir que como tal nosotros vamos a capacitar al trabajador para que realice de forma adecuada su trabajo, para que lo haga en la posición correcta, de la forma correcta, que se tome en serio su salud, que sea importante tomar las posturas, que detecte posibles lesiones que él pueda tener y las atienda o que incluso acuda al servicio, esto con el fin de que el trabajador realice de forma adecuada todo su trabajo durante la jornada de trabajo y prevenir futuras lesiones. Pues como les decía, es para garantizar el correcto funcionamiento del proceso y salvaguardar la salud del trabajador. También para formar procesos más seguros y que no se corra ningún riesgo. El siguiente paso es cuidar y vigilar la salud de todos los trabajadores. Estos lo podemos hacer por medio de exámenes médicos, en los que nos van a proporcionar un dictamen de cómo está la salud de nuestros trabajadores, si es la correcta, si realmente el trabajo, el diseño del trabajo no está causando ningún efecto negativo sobre el cuerpo o la salud del trabajador. Y como último paso es llevar un registro sobre las medidas de prevención que se tienen, así como de los exámenes médicos. Es importante y como ya lo mencionábamos en algún otro tema, siempre tener mejora continua. Si se tiene un control de las medidas que se tienen, si se lleva un control de los exámenes médicos o de la salud de los trabajadores, es importante darle seguimiento a este tipo de procesos. Como sabemos, los procesos pueden cambiar y pueden implicar algunos cambios, entonces junto con esos cambios es importante que se tome en cuenta la salud de los trabajadores y realmente ese cambio que se tuvo en ese proceso no afecta a la salud de los trabajadores o si sí afecta, en qué se puede modificar, siempre para cumplir con esta norma. De lo contrario, la norma no puede estar, no puede ser llevada a cabo o se está incumpliendo la norma, ya que la finalidad de ella pues es la protección de la salud de los trabajadores, que pues sí, en el centro de trabajo, que todo esté perfectamente adecuado, que sea ergonómico, que no afecte la salud de los trabajadores. Entonces es importante tener en cuenta esto. Como conclusión, yo puedo decir que los desórdenes por trauma acumulativos es importante llevar un correcto control de estos desórdenes. Como tal, es importante estar alerta de si los procesos que se están llevando a cabo afectan de forma negativa al trabajador y qué se puede hacer para modificarlo. Tratar de que el trabajo no sea repetitivo o en este caso acudir a otros métodos para que no se tenga un efecto negativo sobre el trabajador, tener pausas activas, entre otras cosas.